¿Alguna vez sentiste que diste todo por una mujer y aún así no fue suficiente? Que amaste con el alma, cuidaste con el cuerpo y te entregaste con el corazón, solo para verla alejarse, como si todo eso no hubiera significado nada. Quizás pasaste noches en vela tratando de entender qué hiciste mal. Revisaste cada palabra, cada gesto, cada error mínimo. Tal vez incluso llegaste a creer que eras tú el problema, que si hubieras sido más alto, más fuerte, más frío, más todo, tal vez ella aún estaría a tu lado. Pero hay algo que muchos hombres aún no se atreven a aceptar. El deseo femenino no obedece a la lógica, al esfuerzo, ni a la bondad. No siempre premia al que más da, ni al que más ama. Y eso puede doler. Duele, porque nos enseñaron que si eres un buen hombre, mereces amor. Que si das todo, te lo devolverán. Pero el deseo, esa fuerza misteriosa e indomable, no responde a esa ecuación. Responde a otra ley, más antigua, más salvaje, más visceral. Arthur Schopenhauer, uno de los pensadores más lúcidos y brutalmente sinceros del siglo XIX, se atrevió a mirar de frente esa verdad incómoda. No la endulzó, no la disfrazó de esperanza. La nombró como es, sin adornos. Y por eso fue odiado, pero también respetado. Porque en un mundo donde todos quieren complacer, él se atrevió a decir lo que nadie quería escuchar. Hoy vamos a adentrarnos en ese pensamiento que muchos rechazan, pero que otros, desde la madurez y el dolor, logran convertir en fuerza. No para odiar a las mujeres, sino para comprender la naturaleza del deseo, para dejar de mendigar amor, para volver al centro y elegirte de nuevo. ¿Estás listo para enfrentar esa verdad que muchos hombres aún ignoran y que podría cambiar para siempre la forma en que te ves a ti mismo y al amor? Sección 1. El pesimismo filosófico de Schopenhauer. Arthur Schopenhauer no fue un pensador optimista. De hecho, fue probablemente uno de los filósofos más crudos de la historia. Mientras otros hablaban de propósito, de virtud, de evolución del alma, él miraba la vida como una danza oscura impulsada por una fuerza ciega y absurda, la voluntad. Una voluntad que no piensa, no planea, no siente, simplemente empuja. Empuja a los seres vivos a seguir existiendo, a reproducirse, a luchar por algo que ni siquiera comprenden del todo. Para Schopenhauer, todo lo que creemos noble desde nuestros sueños hasta nuestras pasiones más intensas no es más que una máscara elegante que cubre una necesidad más primitiva. Incluso el amor, ese sentimiento que tantas veces idealizamos, no es más que un instrumento de la naturaleza. Un truco biológico disfrazado de poesía. Un espejismo emocional que tiene como único fin la continuidad de la especie. No elegimos a quién amar, decía él. Es la voluntad, ese impulso ciego y salvaje, la que elige por nosotros desde las sombras. Por eso, cuando te rompen el corazón, no solo duele la pérdida, duele también el desengaño. Duele darte cuenta de que lo que creías eterno, quizá nunca lo fue, que lo que parecía un encuentro del alma, tal vez solo fue el cumplimiento de un mandato biológico, que detrás del te amo, a veces solo hay un te necesito por ahora. Esta mirada puede parecer dura, y lo es, pero también tiene un extraño poder, el poder de desromantizar el sufrimiento, de quitarle esa carga de culpa a quien amó con sinceridad, pero no fue correspondido, porque tal vez no se trataba de ti. Tal vez no era tu valor lo que estaba en juego, sino una lógica más antigua,
más profunda, más ajena. Y cuando ves esto con claridad, empieza a nacer una nueva pregunta. ¿Y si el amor no se trata de encontrar a alguien que te elija, sino de dejar de luchar contra ti mismo por haber sido rechazado? Sección 2. El amor como ilusión biológica. Para Schopenhauer, el amor que creemos experimentar cuando nos enamoramos profundamente no es fruto de una elección consciente ni del encuentro de dos almas destinadas a unirse. En realidad, es la manifestación más sofisticada de una necesidad biológica ancestral. Cuando un hombre se enamora, su cuerpo, guiado por esa fuerza ciega que llamó voluntad, está respondiendo a una señal interna. Ha detectado en esa mujer características que podrían asegurar una descendencia sana y fuerte. No es un acto de romanticismo puro, sino un acto instintivo de la naturaleza que se disfraza con palabras como pasión, alma gemela o destino. Lo más trágico de esta verdad es que una vez que ese impulso básico, esa necesidad invisible, se cumple o comienza a apagarse, el fuego del deseo puede extinguirse con la misma rapidez con la que se encendió. ¿Cuántas veces te ha pasado que una mujer que antes te miraba con intensidad y deseo, de pronto te observa con una frialdad inexplicable? ¿Qué cambió realmente? En apariencia, nada. Tu forma de ser, tus esfuerzos, tus cuidados pueden haber permanecido constantes. Sin embargo, algo profundo y silencioso dentro de ella dejó de resonar contigo. No fue tu culpa, ni un error que cometiste. Fue simplemente que esa química interna, ese vínculo biológico, dejó de fluir. Y aquí está la parte que muchos luchan por aceptar. Ese deseo, esa conexión, no se puede forzar ni negociar. No existen fórmulas mágicas ni pactos que puedan hacer que vuelva a encenderse cuando la voluntad biológica ha decidido que ya no. Intentar prender la llama desde la razón o el esfuerzo puede convertirse en una lucha agotadora, porque estás enfrentándote a algo que está más allá del control consciente. Este entendimiento puede parecer frío, hasta cruel, pero también es liberador. Te libera de la trampa de sentir que si solo fueras mejor, más paciente o más atento, entonces el amor y el deseo regresarían. Porque en el fondo, el amor no siempre es una elección. Muchas veces es simplemente una danza silenciosa y antigua entre voluntades biológicas que ni siquiera somos capaces de entender del todo. Sección 3. El deseo femenino según Schopenhauer. Para Arthur Schopenhauer, el deseo no es ese anhelo romántico que muchas historias de amor idealizan ni un impulso suave o controlable. Es una fuerza ciega, poderosa y muchas veces implacable, que mueve a los seres humanos sin pedir permiso ni dar explicaciones. En el caso del deseo femenino, esta fuerza se vuelve aún más compleja y estratégica, porque no solo responde a la atracción física o emocional, sino a una serie de señales profundas que están arraigadas en la biología y en la evolución misma. Schopenhauer observó que mientras el deseo masculino tiende a enfocarse en la búsqueda del placer inmediato, en la gratificación rápida, el deseo femenino tiene un filtro mucho más selectivo y exigente. No se trata solo de elegir al hombre más atractivo o al más amable, sino de elegir al más apto. Y aquí la palabra apto no se refiere a la perfección moral ni a la ternura, sino a una percepción instintiva de fuerza, dirección y certeza. La mujer, en ese sentido, no desea al mejor hombre en términos de bondad o devoción, sino al hombre que proyecta la mejor posibilidad de futuro, al que representa, desde un punto de vista biológico,
la mayor probabilidad de supervivencia y de éxito en la transmisión de la vida. Este deseo no es superficial ni trivial. Por el contrario, es profundamente instintivo y está inscrito en un código invisible que atraviesa siglos de evolución. Por eso, tantas veces, esos hombres que se esfuerzan en ser buenos, que ofrecen estabilidad, cuidados constantes y devoción incondicional, no logran despertar el magnetismo o la chispa del deseo femenino. No porque no tengan valor o merezcan amor, sino porque ese deseo se enciende con algo distinto, con la intensidad, con la pasión, con la claridad y con el propósito que proyecta poder vital. La mirada de Schopenhauer es fría, casi despiadada, porque no busca romantizar ni suavizar el deseo. Busca desnudarlo en su esencia más cruda y real, y su conclusión puede parecer brutal. El deseo femenino no siempre premia al hombre que es moralmente correcto, ni al que más cuida, sino al que vitalmente es más poderoso, al que representa el fuego que puede mantener viva la llama de la vida. ¿Te parece injusto? Es natural sentirlo así, especialmente cuando muchas veces ese rechazo se vive como un juicio personal. Pero también es una verdad liberadora, porque cuando entiendes que el deseo femenino no es una evaluación moral sobre ti, sino una respuesta instintiva a algo que está fuera de tu control, dejas de cargar con culpas y autorreproches. No se trata de que no seas suficiente, ni de que fallaste en ser mejor. Simplemente, el deseo de ella no responde a lo que tú haces, sino a lo que ella siente o no siente. Y esa diferencia puede ser la clave para entender muchas de las frustraciones que los hombres experimentan en sus relaciones. Sección 4. Cuando ya no siente lo que sentía, hay un momento temido, casi silencioso, que muchos hombres han vivido pero pocos se atreven a nombrar. Ese instante en que la mujer que antes lo miraba con fuego en los ojos, con deseo y fascinación, de repente lo mira con distancia, con una especie de frío que no se explica con palabras. No lo odia, no lo rechaza abiertamente ni le dice, ya no te quiero, con palabras directas. Simplemente, ya no vibra igual, ya no se siente la misma conexión. Y es justo ahí, en ese espacio entre la cercanía y la indiferencia, donde muchos hombres entran en caos. Comienza una búsqueda desesperada por respuestas que no llegan. Intentan rebobinar la historia en su mente. ¿Qué cambió? ¿Cuándo se apagó esa chispa? ¿Qué hice mal? ¿Por qué ya no soy suficiente? Pero la realidad cruda es que el deseo no es una fórmula matemática. No responde a la lógica del causa y efecto que queremos imponerle. Como Schopenhauer señalaba, el deseo es volátil, impredecible, y no tiene que dar cuentas a nadie. No pide permiso para aparecer ni para desaparecer. No da explicaciones que podamos entender racionalmente. Lo más desconcertante es que, a veces, ni siquiera ella misma sabe exactamente qué le pasa. Solo siente que lo que antes la encendía ahora le aburre, que la presencia que antes la conmovía ahora le pesa, como un peso invisible que no puede quitarse. Y tú, con el corazón herido, puedes tratar de recuperarla, pero casi siempre lo haces desde el lugar equivocado, con actos, con razones, con palabras, con insistencia. Sin embargo, el deseo femenino no se conquista con esfuerzos medidos ni con lógica fría. Se despierta con energía auténtica, con vida interna vibrante, con pasión que no se puede fingir. Y si esa energía ya no está, forzarla solo significa perderse a uno mismo en el intento. Lo que sucede entonces es que muchos hombres, viendo que el deseo de ella se enfría, entran en lo que podríamos llamar modo corrección. Cambian su actitud, modulan su voz,
Modifican su forma de hablar, como si pudieran reprogramar la atracción a voluntad. Pero esa ilusión solo profundiza la distancia porque no entienden que la pérdida del deseo no siempre nace de un error o una falla personal. A veces, simplemente, es una verdad silenciosa e irremediable. Ya no hay magia. Y cuando la magia se va, no hay truco ni esfuerzo que la haga regresar. No hay fórmula que reencienda algo que ha muerto. Aceptar esta realidad puede ser doloroso, pero también es un acto de valentía. Es dejar de buscar afuera lo que solo pueden hacer desde adentro. Es reconocer que, aunque ames con todo tu ser, no siempre puedes controlar lo que la otra persona siente. Y en ese abandono del control, en ese dejar ir, puede nacer una libertad inesperada. La libertad de ser tú mismo sin máscaras ni urgencias. La libertad de reconstruir tu vida desde tu propia luz. Sección 5. La ilusión del control y la pérdida de ti mismo. El hombre que entra en la lucha por hacer que lo deseen desde la necesidad está condenado a perder su centro, su esencia, su autenticidad. ¿Por qué sucede esto? Porque el deseo, en su naturaleza más profunda, nunca puede florecer desde la carencia ni desde la urgencia. Esa urgencia desesperada por encender una llama apagada es precisamente lo que más la extingue. Es una paradoja dolorosa. Cuanto más tratas de provocar deseo con la presión de la necesidad, más se desvanece el fuego interior que alguna vez pudo haber existido. Aquí es donde muchos hombres caen sin darse cuenta. Comienzan a actuar, a hablar, a moverse y a vestirse según lo que creen que ella quiere ver. Se moldean, se adaptan, y lo peor es que no solo ajustan su comportamiento, sino que renuncian a sus verdades más profundas, a sus deseos genuinos, a su identidad auténtica. Se vuelven una versión falsa de sí mismos, un eco barato de lo que creen que será aceptado, todo para intentar recuperar una validación que, en realidad, ya no llega ni llegará. Es un juego triste y agotador, donde el perdedor siempre es uno mismo. Y cuanto más intentan, más lejos ella parece estar. No porque sea cruel o insensible, sino porque el alma femenina, con una intuición profunda y casi ancestral, percibe la desconexión del hombre con su propia verdad. El deseo femenino no responde al hombre que suplica ser amado o que se esfuerza para gustar. Responde al hombre que se gusta a sí mismo, que se elige sin condiciones, que no pide ser suficiente sino que simplemente lo es y lo encarna con seguridad y autenticidad. Ese hombre, el que vibra desde la seguridad interior y no desde la necesidad, es el que enciende la chispa verdadera. Es el que no mendiga amor, sino que irradia un amor propio tan potente que se vuelve irresistible. La verdadera atracción nace ahí, en la integridad y en el respeto por uno mismo, no en la búsqueda desesperada de aprobación externa. Schopenhauer, con su mirada fría y honesta, decía que el deseo es ciego. Sí, pero también es honesto. No se puede engañar con argumentos, discursos ni promesas. Si una mujer ya no vibra contigo, no hay justificación ni debate posible que pueda convencerla. La única decisión que te queda es elegir si te pierdes en el intento, renunciando a lo que eres, o si recuperas tu dignidad, recordando quién eres en realidad, con tus luces y tus sombras. Porque al final, la verdadera fuerza no está en controlar el deseo de otro, sino en controlar tu propio ser. En ese equilibrio, en esa aceptación radical, encuentras la libertad más grande, la libertad de ser tú, sin máscaras, sin urgencias, sin miedo a la pérdida.
Pregunta para los comentarios. ¿Has sentido alguna vez que te perdías intentando recuperar lo que ya no estaba? ¿Qué aprendiste de esa experiencia? Sección 7. La verdad más dolorosa y liberadora. Aquí está la verdad que casi nadie se atreve a enfrentar. Esa que duele en lo más profundo, pero que, paradójicamente, puede liberarte para siempre. Puedes amar con todo tu corazón, hacer todo lo correcto según los estándares sociales, ser paciente hasta el cansancio, generoso sin medida, y estar presente en cada momento, y aún así, no ser deseado. No porque no seas suficiente, ni porque tengas algún defecto que corregir, sino porque simplemente no eres el hombre que su alma, en ese momento, anhela. Y esta verdad duele como pocas cosas en la vida. Duele en el ego, hiere en el cuerpo, quiebra la identidad, porque cuando entregas todo y no recibes lo esencial, la conexión profunda y auténtica, lo que se rompe no es solo la relación que creías sólida, sino tu propia visión del amor y de ti mismo. Pero esa misma verdad que duele, también tiene el poder de devolverte la libertad más auténtica que puedas imaginar. Porque cuando logras comprenderla, dejas de buscar errores donde no los hay. Dejas de atormentarte con la idea de que si hubieras sido diferente, si hubieras dicho otras palabras, si hubieras actuado de otra manera, todo hubiera cambiado. La realidad es que el deseo no premia al que más ama ni al que más se sacrifica. El deseo premia a quien más resuena con la mujer en ese preciso instante. Y eso no depende de tu esfuerzo ni de tus buenas intenciones. No es una ecuación justa ni predecible. Arthur Schopenhauer ya intuía esto en su época. El amor no es justo, el deseo no es lógico, y la atracción no responde a la virtud ni a la moralidad. Y esta no es una invitación a la resignación, ni un justificativo para caer en la amargura. Es, en cambio, una invitación a liberarte del delirio del control, de la creencia errónea de que puedes forzar lo que es libre por naturaleza. Porque no viniste a esta vida para ser deseado por todos, para agradar a todos o para cumplir las expectativas ajenas. Viniste a conectarte profundamente con quien verdaderamente resuena con tu esencia, con quien tu energía se entrelaza sin esfuerzo. Y si para eso es necesario perder a quien amas, que así sea. No hay vergüenza en soltar lo que ya no vibra, ni en cerrar ciclos que han dejado de nutrir tu alma. Nadie merece vivir en un vínculo donde debe mendigar la chispa, donde debe suplicar atención o mendigar un deseo que se ha extinguido. Eso es una prisión disfrazada de amor. A veces, la mayor muestra de amor propio no es luchar por quedarte a cualquier costo. La mayor muestra de amor propio es tener el coraje de marcharte con dignidad cuando el fuego ya no está. Es decirte a ti mismo que mereces una conexión que no se desgaste, que mereces ser amado sin condiciones ni excusas, porque el amor verdadero, el que realmente vale la pena, nunca obliga, nunca implora. Ese amor fluye, vibra y crece en libertad, en respeto mutuo y en una magia que no se puede fingir. Entender esta verdad te libera del dolor inútil, te devuelve tu poder y te prepara para abrirte a un amor más auténtico, más real, más profundo. Un amor que no te haga cuestionar tu valor, sino que lo refleje. La libertad de amar sin ataduras es la llave que abre la puerta hacia relaciones que realmente transforman, que nutren, que elevan. Sección 8. La visión respetuosa de Schopenhauer. Arthur Schopenhauer fue sin duda uno de los pensadores más polémicos y ácidos de la filosofía occidental. Sus palabras cortantes y su mirada pesimista hacia el amor, la vida
y las relaciones humanas lo convirtieron en una figura muchas veces incomprendida e incluso repudiada. Sin embargo, si escarbamos más allá de su tono áspero y su lenguaje brutal, encontraremos una lucidez profunda y una desesperación filosófica sincera. Schopenhauer no expresaba odio hacia las mujeres ni hacia el deseo femenino, como algunos podrían pensar. Más bien, manifestaba una enorme frustración ante un enigma que la razón humana no lograba descifrar: la naturaleza indomable y misteriosa del deseo. En el fondo, lo que él describía con dureza era la constatación de que hay fuerzas en la vida humana que escapan por completo a la lógica, a la voluntad consciente o a la explicación racional. El deseo femenino es, para él, una de esas fuerzas. Impredecible, potente y a veces peligrosa, pero también sagrada, porque en su misterio se teje la continuidad de la vida. No es algo que se pueda dominar ni controlar. Es más bien un fuego que se debe observar con respeto, como quien contempla una llama viva que puede iluminar o quemar. Schopenhauer no buscaba dar respuestas simples ni cómodas. Sabía que intentar encerrar el deseo en fórmulas exactas es como querer atrapar el viento con las manos, una tarea destinada al fracaso. Su amargura, su crítica y su escepticismo no eran rechazo, sino la expresión de la fascinación y la impotencia ante un fenómeno que lo desafiaba profundamente. Esa frustración, aunque a veces revestida de cinismo, es también una forma de respeto, porque lo que más obsesiona, lo que más cuestionamos y criticamos, es precisamente aquello que reconocemos como real y poderoso. Entonces, frente a esta verdad, ¿qué podemos hacer? ¿Negar el misterio del deseo? ¿Reducirlo a clichés y estereotipos que solo nos confunden más? ¿O quizá la respuesta más sabia es aprender a caminar a su lado, aceptando que hay partes del deseo y de la mujer que nunca podremos poseer ni comprender por completo? Incluso si esa mujer nos ama, ciertas dimensiones de su alma y su energía permanecerán inalcanzables, como un territorio sagrado y reservado para ella misma. En esa aceptación, en esa humildad para reconocer lo que está fuera de nuestro alcance, nace la verdadera libertad del hombre. Porque cuando dejamos de luchar contra lo que no podemos controlar, cuando dejamos de exigir respuestas donde solo hay misterio, abrimos espacio para lo que sí podemos construir. Nuestro centro, nuestra autenticidad, nuestra fuerza interior. Empezamos a sembrar una relación con nosotros mismos que no depende de la validación externa ni de la fluctuante chispa del deseo ajeno. Schopenhauer nos invita entonces a respetar el deseo femenino como lo que es: un misterio sagrado y vital que ni se domina ni se explica. En ese respeto, en esa comprensión profunda, hallamos la posibilidad de vivir con integridad, con humildad y con la capacidad de amar sin perder nuestra esencia. Tal vez lo más difícil de aceptar es esto: puedes amar profundamente, dar lo mejor de ti, ser leal, constante y noble, y aún así no ser el hombre que ella desea. No porque te falte algo, sino porque el deseo no sigue reglas. No responde a tu lógica, a tu esfuerzo ni a tus méritos. Responde a una danza más antigua, más salvaje, más profunda. Y cuando comprendes esto, algo dentro de ti se libera. Porque dejas de luchar por ser elegido y comienzas a elegirte a ti mismo. Dejas de suplicar por migajas de atención y empiezas a construir una vida donde tú seas el centro, no su validación.
El amor verdadero no nace de la necesidad, sino de la plenitud. Y si alguna vez vuelves a cruzarte con una mujer que despierte tu alma, que sea desde ese lugar, el de tu verdad, no el de tu carencia. Y ahora queremos escucharte a ti. ¿Alguna vez sentiste que hiciste todo bien, pero aún así no fuiste suficiente para alguien? ¿Cómo lo atravesaste? Déjanos tu experiencia en los comentarios. Tu historia puede resonar con otros y quizá ayudar a alguien que hoy está en ese mismo dolor. Gracias por acompañarnos una vez más. Recuerda, compartimos caminos que transforman para que existan mentes que despiertan. Nos vemos pronto.